Les debe salir el mensajito. ¿Sí? Sí, listo. El mensaje. Ya, listo. Entonces, empecemos, ¿ya? Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra primera asesoría de la unidad 4. Estamos en la recta final. Espero que sigan así puestos las pilas, que hagan la tarea, que hagan los foros y todo lo que les falta de esta unidad. Vamos a empezar ahora a ver otro movimiento. Hemos ido progresando, ¿no? Acuérdense que primero vimos el MRU, que era facilito. Ahora ya estamos en ¿cuántos hemos visto? 4 movimientos más me parece que hemos visto. Ya vamos a hacer un recorderis, ¿ya? También acuérdese que tiene que hacer un formulario que le va a ayudar mucho a la evaluación final. Cada vez que vayamos estudiando un movimiento, usted anote aparte el formulario, las fórmulas que utiliza, para que al final no se le complique. Listo, ¿qué más? Ahí ya nada más creo. Entonces vamos a ver la presentación y me dice si es que no la vemos, ¿ya? ¿Listo? Tenemos nuestra asesoría de física de la unidad 4 de la semana 1. Y nuestro mensaje. ¿Sí le ven al mensaje, a nuestra reflexión? Sí, listen. Ya, léalo, por favor. A ver, alguien que la lea rapidito. Siempre habrá otra oportunidad, otro empleo, otra amistad, otro amor, pero nunca otra vida. No la desperdicie. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, cada uno en su adentro, ¿no? En su propia vida. Siempre habrá otra oportunidad. Siempre tenemos oportunidades. Cada día se nos presenta una oportunidad más. Otro empleo. Un día le dicen, venga, el otro día le dicen, chao, usted ya no trabaja aquí. Otra amistad. Las amistades vienen y van. Usted se va a la calle y ya puede hacerse amiga de quien sea, ¿no es cierto? Otro amor. Los amores a lo menos son, algunos tienen colección, ¿verdad? Dice, pero nunca otra vida. Ahí sí ya no puede decir, no, esta vida no quiero, que me muero y ya tengo otra. No, no somos como el gato. El gato dicen que tiene 7 vidas, pero tampoco tiene, ¿no es cierto? Listo, dice, nunca tendrás otra vida. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta única vida que nos dio Dios? Aprovechar la oportunidad, aprovechar los empleos, aprovechar las amistades, aprovechar esos amores y vivir intensamente. Ya lo veníamos diciendo en otra reflexión también, ¿no? Vivir intensamente día a día lo que nos brinda la vida, porque no tenemos otra vida. Así que no la desperdicie. ¿Alguien que quiera decirnos algo de pronto? ¿Nadie quiere hablar? Entonces, no desperdicien la vida, ¿ya? Es una sola, aprovechen su trabajo, sus niños, su hogar, todo lo que tienen alrededor. Por más feo que sea, sáquele provecho a eso que tiene al lado, a ese empleo que aunque no le guste, tiene que estar ahí, aproveche. Porque todo en la vida está difícil, todo en la vida está difícil. Pero depende de usted que pueda superar y seguir creciendo, ¿verdad? Listo, entonces, ¿quién vio la guía? ¿Qué nos toca el día de hoy estudiar? ¿Qué nos toca estudiar? Movimiento parabólico. ¿Qué vimos la semana pasada? Movimiento semiparabólico. Ya, acuérdese, el movimiento semiparabólico más o menos era esto, ¿no es cierto? La mitad de ¿quién? Del movimiento parabólico. Mire, ahí tenemos un movimiento parabólico completo. Usted lanza y eso vuela, cualquier objeto vuela y llega nuevamente al suelo. Toda esa trayectoria, mandándole con un ángulo siempre, toda esa trayectoria se llama movimiento parabólico y es lo que vamos a analizar ahora. Aunque usted ya vio el semiparabólico que era la mitad. Listo. ¿Quién me da ejemplos de movimiento semiparabólico? ¿En dónde dijimos que más se utilizaba este movimiento semiparabólico? ¿Se acuerda? En el baloncesto, en el bowling. En el baloncesto, en el vóley, ¿en dónde más? Ahorita mismo que estamos en guerra. En los misiles.
Claro, en los misiles. Ahí es donde más se ha estudiado. ¿Cuál es el alcance para llegar y terminar con el enemigo? ¿Ya? Listo. Entonces ahora les voy a poner un video de un profesor que le invitamos para que nos dé la clase. Ustedes le deben conocer si es que han visto en YouTube algunos ejemplos. Entonces pondrán atención que luego hacemos un análisis de esto, ¿ya? No se escucha. ¿Perdón? No se escucha. No se escucha. Ya, veamos. Nuevamente entonces, el profesor ha venido sin habla. Ya le veo ya. Turu. En Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento parabólico porque la trayectoria que describen los proyectiles es una curva llamada parábola. Y es de caída libre porque los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. No vamos a tomar en cuenta el aire y la resistencia que éste ofrece. La aceleración, debido a la gravedad, es constante a lo largo de todo el recorrido del proyectil y siempre apuntando hacia abajo. Trabajaremos con un valor promedio de 9,8 metros por segundo cuadrado, aunque puede que en algunos ejercicios vamos a redondear este valor a 10 metros por segundo cuadrado para mayor facilidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que en los ejemplos y ejercicios que vamos a realizar a continuación, vamos a despreciar al aire y la resistencia que éste ofrece, así como a la rotación de la Tierra y a la curvatura de la misma. Y ejemplos, tenemos un montón. Como cuando estás en el campo de batalla, ves al enemigo y vas con fuerza. Copiado, ya estoy dando la vuelta. El movimiento que acaba de realizar el proyectil es un movimiento parabólico de caída libre. Y este también, mírame. Un, dos, tres. No. El movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto, porque está formado por dos movimientos que se realizan al mismo tiempo. Es como un 2 por 1, ¿sí? Vamos a lanzar una vez más nuestra Pokébola. Y a continuación vamos a colocar allí su velocidad inicial, v sub 0. La velocidad inicial con la cual sale disparada nuestra Pokébola, nuestro proyectil. Muy bien. ¿Qué nos dijo de la velocidad? La v sub 0. ¿Es única o no? ¿Sí lo oyeron? Sí, listen. ¿Con eso trabajamos o no? ¿Con qué trabajaríamos en el movimiento parabólico? Tenemos que descomponerla, ¿se acuerdan? Entonces aquí tiene que esta v sub 0 descomponerse tanto para x, porque son dos movimientos, acuérdense que lo que digo. Tenemos dos movimientos, uno en x, que es horizontal, y uno en y. Entonces sigamos leyendo a ver qué nos dice. Y vamos a descomponer esta velocidad de manera horizontal y de manera vertical. A la componente horizontal de la velocidad inicial la vamos a llamar velocidad inicial en x, v sub 0x. Y a la componente vertical de la velocidad inicial la vamos a llamar v sub 0y, velocidad inicial en y. Muy bien. A continuación vamos a realizar la proyección de nuestro movimiento parabólico de caída libre de manera horizontal. Sí, de manera horizontal. Y cuando realizamos la proyección de nuestro movimiento parabólico de caída libre de manera horizontal, y lo vamos a ver allá abajito, ¿qué movimiento vamos a obtener? Vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Entonces, allí vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vamos a hablar acerca de la componente horizontal de la velocidad. Solamente vamos a hablar acerca de la componente horizontal de la velocidad. Ajá. ¿Cuál es la característica del movimiento rectilíneo uniforme respecto a la velocidad? Uniforme la velocidad. La velocidad nunca va a cambiar, permanece constante, siempre va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido del móvil. Pero ojo, estamos hablando acerca de la componente horizontal de la velocidad. Nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido del móvil. Sí, una vez más, nunca va a cambiar. Yo creo que ya te lo aprendiste. Por ejemplo, se me ocurre que al inicio del movimiento de nuestro móvil, cuando sale disparado, el valor de la componente horizontal de la velocidad era de 20 metros por segundo. Entonces, a lo largo de todo el recorrido del móvil, el valor de la componente horizontal de la velocidad va a ser de 20 metros por segundo. Nunca va a cambiar. Siempre vamos a obtener allí el mismo valor para la componente horizontal de la velocidad. Ahí tenemos entonces nuestro primer movimiento. Cuando realizamos la proyección de nuestro movimiento parabólico de caída libre de forma horizontal, vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme.
Ahora vamos a proyectar nuestro movimiento parabólico de caída libre, pero sobre la vertical, de manera vertical. ¿Y qué vamos a obtener cuando realicemos esta proyección? Allí vamos a obtener otro movimiento. Vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Sí, ahí vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Y ahora vamos a hablar acerca de la componente vertical de la velocidad. ¿Cuál era la característica del movimiento vertical de caída libre respecto a la velocidad? Allí sí que la velocidad va a cambiar. Allí sí que la velocidad va a cambiar, sí. Entonces, el valor de la componente vertical de la velocidad va a ir cambiando a lo largo del recorrido del móvil, gracias a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Cuando el móvil sube, su rapidez va a ir disminuyendo. Es por ello que puedes ver que la flechita de la que representa a la componente vertical de la velocidad va a ir disminuyendo, hasta que el móvil llega al punto de altura máxima, en el cual la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Pero ojo, la componente vertical de la velocidad es igual a 0 allí, en el punto de altura máxima, cuando el móvil ya no puede subir más. Muy bien. A continuación, el móvil va a ir bajando, y cuando el móvil baja, su rapidez aumenta gracias a la aceleración de la gravedad que siempre apunta hacia abajo. Entonces esta rapidez aumenta, y puedes ver allí como la flechita va aumentando su tamaño conforme el móvil baja. Entonces no te olvides, cuando el móvil va subiendo, la rapidez disminuye por efecto de la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo. Y puedes ver ahí cómo la flechita que representa la componente vertical de la velocidad va achicándose, hasta que el móvil llega al punto de altura máxima, en el cual el valor de la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Pero ojo, ese es el valor de la componente vertical de la velocidad. La componente horizontal, no, esa no es 0. Esa sí que permanece constante a lo largo de todo el recorrido del móvil. El valor que es 0 es el valor de la componente vertical de la velocidad. Y conforme el móvil va a ir bajando, la rapidez aumenta. La flechita aumenta su tamaño. Muy bien. Por ejemplo, se me ocurre que al inicio del recorrido de nuestro móvil, cuando la pokebola es disparada, el proyectil es disparado, el valor de la componente vertical de la velocidad es de 20 metros por segundo, ¿sí? Conforme el móvil va a ir subiendo, el valor de esta componente va a ir disminuyendo, hasta que el móvil llega al punto de altura máxima, en el cual el valor de la componente vertical de la velocidad va a ser igual a 0. Luego el móvil va a ir bajando y el valor de su rapidez aumenta. Y tenemos por aquí más o menos el mismo gráfico con el cual veníamos. Listo, a ver, vamos a ver. ¿Tenemos alguna pregunta? Preguntas. Hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Pregunte. ¿Está entendido? Todo chévere. Profesor explica muy bien, ¿no? ¿O no? O si no, les traigo otro la otra semana. Sí, dicen. Apenas se puede entender un poco, pero bueno, con su ayuda creo que sí podemos entenderlo mucho mejor. Ya, entonces como él iba diciendo, ¿no? El movimiento parabólico son dos movimientos unidos. El uno que se hace en X y el otro que se hace en Y. Por eso cuando nos dan una rapidez inicial, por ejemplo, aquí nos dan 100 metros sobre segundo, debemos sacar su componente en X y su componente en Y para realizar los ejercicios. No podemos coger la que nos dan inicialmente, la BO inicial, sino que cogemos las componentes en X y en Y. Y las fórmulas están dadas de esa misma manera. Como también lo decía, en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Usted ya lo vio, ¿no es cierto? Y nos decía, ¿qué más nos decía de esta rapidez? ¿Cambiaba o no cambiaba? No cambiaba, ¿no es cierto? En X decía que era constante. Ya, no cambia. Entonces, en Y, ¿qué pasa en Y? Que varía. Al subir disminuye y al bajar aumenta la rapidez. Entonces, cuando usted lanza el objeto, va a llegar a la mitad de su trayectoria y ahí se pone su B o Y en 0. ¿Por qué? Porque tiene que caer, ¿no es cierto? Ya no sube, ya no tiene esa rapidez inicial, entonces se queda en 0 y empieza la caída libre que acá le pone, mire.
Aquí le hace la trayectoria como él lo dice, ¿no es cierto? Que sube, 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 sube. Si está en 10, empieza a rebajar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se puso en 0 y empieza otra vez a aumentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y termina en 10 otra vez. Listo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué nos decía de este movimiento parabólico? Entonces dice, es un movimiento curvilíneo con trayectoria parabólica. Sí sabe lo que es una curva, ¿no es cierto? Una curva. Y la aceleración total es constante. Recuerde que la aceleración, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración? ¿Qué valor tiene? Sí nos dijo, ¿no es cierto? 9,8, que es la gravedad. ¿Ya? Como él decía, en otras partes se le toma 10, ya vamos a ver un ejercicio con 10 y vamos a ver otro ejercicio con 9,8, pero esto solamente es cuestión de cálculo, nada más. En unos no se quiere hacer tanto lío con los decimales, para ser más preciso se lo hace con 9,8 porque ahí hay 2 decimales. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? El movimiento parabólico más importante que estudiaremos es el lanzamiento de proyectiles, como yo les decía. Ahí es donde más se utiliza. El estudio del movimiento parabólico se hace más fácil si se hace coincidir el origen con un sistema de coordenadas, para tener una referencia, ¿no? Aquí empieza, aquí es 0, entonces, ¿cuánto será acá? Para eso. El movimiento parabólico se compone de 2 movimientos, que ya lo dijimos, uno en un movimiento horizontal en el eje de las X y uno en el eje de las Y. Y por último, un MRU horizontal de velocidad VX constante y un MRU-A vertical con velocidad inicial, lo que estábamos diciendo inicialmente, ¿sí? El movimiento en X y el movimiento en Y. Listo, entonces ahora sí, mira las fórmulas. Usted tiene en la guía unas fórmulas que son las mismas, vamos a decir, de estas. Pero recuerden que si tenemos el movimiento vertical, cuando sube, la gravedad es negativa y cuando baja, la gravedad es positiva. ¿Sí? Entonces aquí está, mire, el movimiento parabólico con la trayectoria. Aquí está una piedrita que se lanza y aquí le dice cuál es BO, desde dónde me empieza BO, cuál es X, que viene a ser la distancia en X, y la altura en donde la piedra va dejando sus posiciones. ¿Sí? Entonces, para hacer un ejercicio, usted, como siempre, ¿no es cierto?, tiene que ver los datos que tiene, la incógnita que le dicen, verificar, a ver cuál encaja, cuál de las ecuaciones encaja, porque no todas se van a encajar, ¿no es cierto? Listo, entonces veamos qué tenemos ahora. Ah, me olvidaba. Mire, aquí tenemos las fórmulas del alcance horizontal, la altura máxima y el tiempo de vuelo. Y aquí está utilizando las componentes. La componente de V o Y, que utiliza seno. La componente, no todas están con seno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo se las utiliza, cómo se calcula. Acuérdese que usted tenía problemas desde la unidad 1, creo que fue que pusimos el seno y el coseno y no pudo sacar. Para eso es la calculadora. Claro que hay una tablita también, pero más se va a hacer lío. Entonces necesitamos una calculadora en donde haya las funciones de seno y coseno. Esas son las más utilizadas. Hay ahora en este movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces, a la mano tenga, por favor, un esferito, la hojita y la calculadora para empezar a hacer los ejercicios. Listo, entonces vamos a ver el primer ejercicio. También con el profe. Verán, el profe les enseña tan facilito, tan suavito, que si ustedes no le ponen atención, no van a entender. Les va a explicar todo tal como se hace. Entonces, pongámosle atención, ¿ya? Y luego, el segundo ya le hace usted porque ya sabe cómo hacer, ¿verdad? Ya, listo. Empecemos. Con un valor de la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Atención, atención. Vamos a ver nuestro gráfico. Tenemos una esferita que sale disparada a razón de 100 metros por segundo. Y podemos ver que este vectorcito que representa dicha velocidad forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nuestra esferita va a realizar un movimiento parabólico de caída libre. Vamos a leer juntos nuevamente el enunciado y vamos a completar nuestro gráfico.
Una esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico. Ajá. Es lanzada con una velocidad de 100 metros por segundo. Y a la velocidad en la posición inicial, ¿cómo la íbamos a llamar? La íbamos a llamar velocidad inicial. V sub 0, anotamos por aquí, V sub 0 igual a 100 metros por segundo. Podemos ver que esta velocidad inicial forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y al ángulo que formaba la velocidad inicial con la horizontal, ¿cómo lo habíamos llamado? Lo habíamos llamado ángulo θ. Colocamos por aquí que 30 grados va a ser el valor de nuestro ángulo θ. Y la esferita va a realizar un movimiento parabólico de caída libre. Ahí está. Ahí tenemos ya la trayectoria. Nos piden calcular el tiempo de vuelo, el tiempo que la esferita permanece volando. Y nos piden trabajar con un valor de la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a anotarlo de este ladito. Nuestro valor será de 10 metros por segundo cuadrado. No te preocupes, luego trabajaremos con valores más exactos. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Recuerda que nos piden calcular el tiempo de vuelo, el tiempo que la esferita permanece volando. Pero ese tiempo de vuelo lo vamos a calcular por partes, con mucho orden. La esferita realiza todo este movimiento parabólico de caída libre. Nuestra esferita sube. ¿Hasta cuándo? Sube hasta que llega a su altura máxima, más o menos por aquí. Y luego la esferita baja. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega otra vez al mismo nivel del punto de partida. Por aquí hasta el piso. En la primera parte del problema vamos a calcular el tiempo que le toma a la esferita en subir desde el piso hasta su altura máxima. Y lo vamos a trazar por aquí. Ahí tenemos a este primer tiempo. ¿Cómo lo llamamos? Pues ¿cómo es el tiempo que demora en subir? Hasta aquí le vamos a llamar tiempo de subida. En la segunda parte del problema vamos a calcular el tiempo que le toma a la esferita en bajar desde su altura máxima hasta el piso. Y como es en la bajada, le llamaremos tiempo de bajada. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Por partes y cucharadas. Porque aquí en las ecuaciones escalares del movimiento vertical de caída libre, o el móvil sube o el móvil baja. No podemos analizar subida y bajada a la vez. No, eso lo haremos más adelante con las ecuaciones vectoriales. Entonces lo hacemos así por partes, más facilito. Primero calculamos el tiempo de subida, luego el tiempo de bajada, lo sumamos y ya tenemos el tiempo de vuelo. Y las subidas y las bajadas, ¿en qué proyección las vamos a ver mejor? Las vamos a ver mejor en la proyección vertical del movimiento parabólico de caída libre. Entonces vamos a realizar la proyección vertical de este movimiento parabólico de caída libre. La esferita parte desde aquí y ese punto lo vamos a proyectar por aquí. ¿Qué más? Ahí está. Luego la esferita va a subir. La esferita sube hasta que llega a su altura máxima. Y este punto de altura máxima, ¿dónde lo proyectamos? Lo vamos a colocar de este ladito. Ahí lo tenemos. Y luego que... Hasta ahí, sí estamos ya bien en la definición del ejercicio. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que tenemos de datos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Ya, entonces seguimos. ¿Qué pasa con la esfera? La esfera baja hasta que llega al piso y el piso se encuentra por aquí. ¿Qué movimiento vamos a tener de este ladito? Vamos a tener, ¿qué movimiento? El movimiento con el que se mueven los patos, el movimiento con el que se mueven los cohetes. ¿Qué movimiento vamos a tener por aquí? No es cualquier movimiento, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo vimos hace un ratito. Ahí tenemos ya la trayectoria. Perfecto. ¿Qué movimiento es este? Este será un movimiento, ¿qué más? Ahí está, un movimiento vertical de caída libre. Muy bien. Recuerda que la esferita sube y baja en la misma vertical, solo que lo graficamos así para que se vea mejor y para que las imágenes no se superpongan. Y vamos a traer también este tiempo de subida, lo vamos a traer a la proyección. Mira, estaría por aquí. Ahí está. Este será el tiempo de subida aquí en la proyección. Tiempo de subida lo trajimos por aquí. Recuerda que es el tiempo que le toma a la esfera en ir desde este nivel, desde el nivel del punto de partida, desde el piso, hasta su altura máxima. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. ¿Qué datos tenemos para calcular el valor de este tiempo de subida? Aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué otro dato conocido tenemos? No hay ningún otro dato conocido. Entonces vamos a regresar a nuestro movimiento original y vamos a obtener a partir de aquí más datos. Aquí hay un dato que nos está mirando hace rato y con el cual no hemos trabajado y es la velocidad inicial.
Velocidad inicial igual a 100 metros por segundo. Tenemos el valor de la velocidad inicial y del ángulo θ. A partir de estos dos valores podemos calcular el valor de la componente horizontal y de la componente vertical. Vamos a trazar entonces la componente vertical y la componente horizontal, la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad inicial. Sacamos la esferita y viene primero por aquí la componente horizontal. Viene, la vamos a graficar por aquí, componente horizontal, desde aquí hasta aquí. Ahí tenemos entonces a nuestra componente horizontal de la velocidad inicial. ¿Cómo la íbamos a llamar? V sub 0 x. Ahí está, V sub 0 x. Y ahora ¿qué nos falta? Nos falta solamente ya la componente vertical. La vamos a trazar de este ladito, componente vertical de la velocidad inicial. Partimos desde aquí y terminamos más o menos por aquí. Ahí lo tenemos, se me pasó un poquito, pero ahí está. ¿Sí? Los valores del... ¿Y esta componente de aquí cómo se llama? Esta es la componente vertical, V sub 0, componente vertical de la velocidad inicial. Ahora sí, se le borró un poquito a la velocidad inicial y volvemos a colocar nuestra esferita. Viene la esferita otra vez por aquí, no hay que olvidarnos de ella porque se resiente. Y vamos a calcular estos dos valores, componente horizontal de la velocidad inicial y componente vertical de la velocidad inicial. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con la componente horizontal de la velocidad inicial, V sub 0 x. La calculamos por aquí. V sub 0 x, ¿a qué va a ser igual? Como siempre partimos de la velocidad inicial. Y luego, mira, como esta componente horizontal está al costado de este ángulo de 30 grados, colocamos entonces costado, pero costado solo hasta la S, porque aquí tenemos al cos de coseno, coseno del ángulo θ. Esto va a ser igual, ahora sí reemplazamos. Valor de la velocidad inicial, 100 metros por segundo. Viene simplemente el 100 y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo θ. ¿Cuánto es el valor del ángulo θ? 30 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el 100 multiplicado por coseno de 30 grados. ¿Cuánto es eso? Vamos a utilizar la tabla de razones trigonométricas de ángulos notables. Y ahí lo vamos a encontrar como ¿cuánto? Coseno de 30. ¿Cuánto es eso? Ahí. Esta tablita le decía. Esta tablita se utiliza cuando no se quiere trabajar con los decimales, porque usted si coge la calculadora le puede hacer el coseno de 30 y le va a salir el valor. ¿Alguien lo hizo? Que es el mismo que si yo cojo la raíz de 3 dividido para 2. ¿Sí? Entonces, si usted ya hizo en la calculadora y sacó el coseno de 30, ¿cuánto es el coseno de 30? 86.60. Ya, ahora póngale raíz de 3 para 2 y le debe salir exactamente el mismo valor. Exactamente, no puede cambiar. ¿Sí? ¿Lo hizo? Ya, sígalo haciendo y vamos a seguir viendo el video para no pausar tanto. Y lo tenemos bien clarito, eso es raíz de 3 dividido entre 2. Colocamos por supuesto la rayita de división. ¿Y cuánto nos va a quedar? ¿Podemos hacer algo más por aquí? Sí, mira, vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos esto? Mitad de 2, 1. Y mitad de 100, eso sería 50. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, ¿qué cosa? Que la componente horizontal de la velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? Este 50 se queda aquí igualito. Colocamos el 50 y no nos podemos olvidar de la raíz de 3. Por supuesto, venimos trabajando todo en el sistema internacional. Entonces nos falta colocar los metros por segundo. Y colocamos este valor de vuelta aquí en el gráfico. Componente horizontal de la velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 50 raíz de 3 metros por segundo. Ya está, ahora vamos con la componente vertical de la velocidad inicial. No es tan complicado, ¿no es cierto? Cuestión de aplicar la fórmula. Componente horizontal de la velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la velocidad inicial. Y como esta no está al costado del ángulo, no le podemos poner costado, no le podemos poner coseno. No queda otra que ponerle el seno. Seno del ángulo θ. Velocidad inicial, ¿cuánto es su valor? 100 metros por segundo. Colocamos por aquí el 100 y lo multiplicamos por el seno de θ. ¿Cuánto es el valor del ángulo θ? 30 grados. Ahí viene. Esto va a ser igual a 100
multiplicado por seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? ¿Te lo sabes de memoria de repente? Si lo colocas en la calculadora, ¿cuánto te va a salir? En la calculadora te va a salir 0,5. Pero 0,5, ¿cuánto es en fracción? 0,5 en fracción, y así será como lo encuentres en la tabla de razones trigonométricas de ángulos notables. 0,5 en fracción es un medio, la mitad de 100. ¿Y eso cuánto sería? Aplicamos la 372, mitad de 2, 1, mitad de 100, eso sería 50. Nos quedaría entonces que velocidad inicial en Y va a ser igual a 50. ¿Qué cosa? ¿Kilómetros? Ah, no, metros por segundo. Y colocamos por aquí entonces velocidad inicial en Y igual a 50 metros por segundo. Atención con esta velocidad inicial en Y, porque es de mucha utilidad en la proyección, en el movimiento vertical de caída libre. Entonces, la vamos a traer a la proyección. Mira, la traemos, esa velocidad inicial en Y, y nos va a quedar por aquí. Entonces, la colocamos de este ladito. Velocidad inicial en Y igual a ¿cuánto? Viene por aquí, la trazamos, ahí está, y la colocamos. Ahí la tenemos, qué bonito ya en la proyección. Anotamos por aquí que velocidad inicial en Y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 50 metros por segundo. Y ahora borramos esto. Y nos falta colocar la esferita. Viene por aquí la esferita y listo. Esta velocidad inicial en Y la vamos a anotar de este ladito. Anotamos velocidad inicial en Y igual a ¿cuánto? Igual a 50 metros por segundo. Perfecto, mira. Entonces, ¿qué otro dato tenemos para nuestro movimiento vertical de caída libre? Tenemos la aceleración de la gravedad. Vamos a anotarlo de una vez. Aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular este tiempo de subida. Lo anotamos por aquí. Tiempo de subida, eso es lo que queremos calcular. Tenemos 1 y 2 datos conocidos para calcular el valor del tiempo de subida. No es suficiente. ¿Y por qué? Porque en las ecuaciones escalares del movimiento vertical de caída libre necesitamos conocer 3 datos para encontrar el valor del cuarto, de la incógnita. Y aquí tenemos 1 y 2 datos conocidos. Hay algo más que nos falta. Hay algo que se nos está escapando. Recuerda que la esferita sube, 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 sube hasta que alcanza su altura máxima. Y aquí el valor de la componente vertical de la velocidad, ¿cuánto es? Ah, mira, vamos a verlo en el movimiento vertical de caída libre, en la proyección. La esferita sube, sube, sube hasta que en este punto el valor de la componente vertical de la velocidad, ¿cuánto es? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto es el valor de la componente vertical de la velocidad? En la altura máxima es 0 metros por segundo. Muy bien. Propiedad súper importante que vimos hace un ratito. Entonces, vamos a colocar aquí que la componente vertical de la velocidad en este punto va a ser igual a 0 metros por segundo. ¿Sí? Aquí también, sí. Valor de la componente vertical de la velocidad en este punto, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 0 metros por segundo. Ahí está. En nuestro movimiento parabólico y por supuesto también en su proyección. En esta primera parte del problema, en este primer tramo, estamos analizando el movimiento desde este puntito, posición inicial, hasta este puntito, posición final. Puntito inicial, posición final. Y como esta va a ser la posición final, la velocidad la vamos a llamar velocidad final. Ahí está, velocidad final en Y. Velocidad final en Y o componente vertical de la velocidad final, componente vertical de la velocidad final. Perfecto. Y por supuesto, ese valor lo arrastramos por aquí. Componente vertical de la velocidad final igual a 0 metros por segundo. Y ahora sí, 1, 2, 3 datos conocidos, podemos calcular el valor del tiempo de subida. La pregunta es, ¿cuál de las ecuaciones vamos a utilizar? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál ecuación utilizará? Verá que tenemos que, el tiempo nos dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir una fórmula para elegir el tiempo. ¿Cuál será? Ayúdenle. 1, 2, 3 o 4. Se me durmieron. La cuarta, ¿no? La cuarta, no hay tiempo. No podemos despejar el tiempo ahí. Necesitamos el tiempo. Aquí en las 3 primeras tenemos tiempo. Pero tenga en cuenta que tenemos 3 datos. ¿Cuáles serán? En la cuarta no hay tiempo. A ver. La primera dice. La primera, es más fácil, ¿no? A ver, veamos qué dice.
que no queremos ver, el dato con el cual no queremos trabajar. No queremos trabajar con, ¿cuál es la variable que no queremos ver? No queremos trabajar con el desplazamiento vertical o altura h. Este valor no lo necesitamos y no queremos saber nada de él. Y cuando no queremos trabajar con el desplazamiento vertical o altura h, ¿qué ecuación utilizamos? Utilizamos la ecuación número 1. ¿Me la dictas, por favor? ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? Nos dice que velocidad final en y va a ser igual a velocidad inicial en y más menos aceleración de la gravedad multiplicado por ¿cuánto? Más menos aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Ahora reemplazamos nuestros datos aquí en la ecuación. Todos los valores se encuentran expresados en el sistema internacional. Velocidad final en y, ¿cuánto es su valor? 0 metros por segundo. Anotamos simplemente el 0. Va a ser igual a velocidad inicial en y, ¿cuánto es su valor? Aquí está, 50 metros por segundo, viene simplemente el 50, más menos. ¿El móvil baja o el móvil sube? En esta primera parte, el móvil sube. Y cuando el móvil sube, viene por aquí un menos. El móvil sube. Aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? 10 metros por segundo cuadrado. Viene simplemente el 10 y lo multiplicamos por el tiempo. Pero no es cualquier tiempo, es el tiempo de subida. Muy bien, ahí está. Entonces, este 10 veces tiempo de subida que está restando, lo pasamos al primer miembro realizando la operación contraria. Es decir, va a venir por aquí sumando 10 veces tiempo de subida, le sumamos este 0, ahí está, va a ser igual a 50. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Trabajemos de este ladito. Todavía nos queda un huequito por aquí. Vamos a trabajar. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar ¿qué? Tenemos entonces 10 veces el tiempo de subida más 0, eso es 10 veces el tiempo de subida, igual a ¿cuánto? Igual a 50. Ahora sí, despejamos el valor del tiempo de subida, va a ser igual a este 50, viene aquí igualito, y este 10 que está multiplicando lo pasamos al otro miembro realizando la operación contraria, es decir, dividiendo. Y nos va a quedar entonces que tiempo de subida va a ser igual a 50 entre 10. ¿Cuánto es 50 entre 10? 50 entre 10, 0 con 0 se van. Y nos quedaría que el tiempo de subida es igual a ¿cuánto? Tiempo de subida es 5 entre 1, simplemente 5. ¿Y qué unidades? En el sistema internacional el tiempo se expresa en segundos. Listo, entonces en este problema nos decía calcular el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 5 segundos. 5 ¿Seguro? segundos. A ver, acuérdese que era el tiempo de vuelo. ¿Quién me dice lo que es el tiempo de vuelo? Sí lo dijo, ¿no es cierto, profe? 4 segundos, dijo. No. Ya sacaron 0 otra vez todos. Es 0, ¿no? Acuérdese que el tiempo de vuelo es el tiempo del objeto desde que sale hasta que llega al suelo. Ese es el tiempo de vuelo, toda su trayectoria hasta que llega al suelo. Y ahorita acabamos de calcular ¿qué? El tiempo de subida. Ya, aquí está TS, mire. TS es igual a 5 segundos. Ya no es aquí segundos, por si acaso, ¿no? Dice tiempo de subida es igual a 5 segundos. Entonces, el móvil o la pelota en este caso se tardó hasta llegar aquí 5 segundos. Pero para bajar, ¿cuánto se tarda? Otro 5. Otro 5. Entonces, el tiempo de vuelo, que es el tiempo total, ¿cuánto es? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Exacto, 10 segundos. Y ustedes también tienen ahí bueno, aquí les enseñó minuciosamente cómo se puede sacar este tiempo, ¿no? Pero ustedes tienen una fórmula también. Mire, en las anteriores, ahí decía fórmula del tiempo de subida. Si usted utiliza esa fórmula, le va a salir exactamente 10 segundos. Que como este era un análisis, entonces fue minucioso. Pero si quiere aplicar la fórmula, la aplica y la respuesta es la misma. ¿Ya? Para terminar esto, vamos a ver qué más hace este señor, porque también le dice que va a calcular la distancia, aunque no la pide. Así que, atención. Ya tenemos el valor del tiempo de subida. Venimos a nuestro gráfico, vamos a borrar esto, ya no nos sirve más, y vamos a colocar aquí el tiempo de subida, igual a 5 segundos. Mire, ahí está el gráfico, el tiempo de subida. Se nota, esa está bien fea, no hay problema. La borramos y pero la así colocamos. como subió, bajó. Uy,
está, 5 segundos. Ahí está, mira, más bonito, más bonito. Aquí también, tiempo de subida igual a 5 segundos. Perfecto. Este dato de aquí ya no nos sirve más. Se fue. Chao. Ahí está. Ya tenemos el tiempo de subida. Ahora vamos a calcular el tiempo de bajada. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Otra vez nos metemos con las ecuaciones? Ya no, porque tú ya conoces las propiedades que acabamos de ver hace un ratito. Mira, vamos a colocar ahora y vamos a recurrir a los niveles. Vamos a tener por aquí este primer nivel. Le vamos a llamar nivel 1, ¿eh? Ajá. Aquí tenemos el nivel 1, el nivel desde el piso, desde donde parten nuestras pelotitas. Y luego, aquí en este punto, vamos a trazar por aquí, ahí está, nivel 2. Ajá, ahí lo tenemos, ¿sí? Nivel 1 y nivel 2. ¿Y por qué? Porque había una propiedad respecto al tiempo. ¿Y qué era lo que nos decía esta propiedad? Entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo que le toma al esferito en subir del nivel 1 al nivel 2 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 2 al nivel 1. El tiempo que le toma al esferito en subir del nivel 1 al nivel 2 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 2 al nivel 1. Si para subir del nivel 1 al nivel 2 se demora 5 segundos, para bajar del nivel 2 al nivel 1, ¿cuánto se va a demorar? También 5 segundos. ¿Complicado? No lo creo. Si para subir del nivel 1 al nivel 2 la esferita se demoró 5 segundos, nivel 2 por aquí en la altura máxima, para bajar del nivel 2 al nivel 1 la esferita se va a demorar también 5 segundos. Ahí está. Y ahora sí, suficientes datos para calcular el tiempo de vuelo. Vamos a anotarlo por aquí. Tiempo de vuelo, ¿qué va a ser igual a cuánto? Va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ya está. Tiempo de vuelo va a ser igual a lo siguiente. Tiempo de subida, lo tenemos, 5 segundos. Más tiempo de bajada, ¿cuánto es eso? También 5 segundos. Por lo tanto, nos quedaría que el tiempo de vuelo va a ser igual a ¿cuánto? Tiempo que la esferita permanece volando. 5 más 5, eso sería 10 segundos. Perfecto. Y ya tenemos la respuesta a este problema. Pero atención, ahora vamos a hacer algo más. Esto no nos lo pide el problema, no. Lo que vamos a hacer ahora no nos lo pide el problema. El problema ya quedó aquí. Tiempo de vuelo, ¿cuánto es? 10 segundos. Ya está, puntaje completo, ya tienes tu nota completa. Pero ahora nosotros estamos empeñosos y con ganas de aprender el día de hoy. Y vamos a calcular la distancia horizontal. Sí, vamos a calcular la distancia horizontal. La distancia que recorre nuestra pelotita en su movimiento parabólico de caída libre. Y ya por aquí, de manera voluntaria, vamos a calcular el valor de esta distancia horizontal recorrida por la pelotita. Desde aquí hasta aquí tenemos entonces a la distancia horizontal recorrida por la pelotita. ¿Y dónde la vamos a ver mejor? La vamos a ver mejor en la proyección horizontal de nuestro movimiento parabólico de caída libre. Esta esferita inicia su movimiento parabólico de caída libre por aquí. La volvemos a colocar aquí, en este ladito. Aquí tenemos la proyección. Pero la traemos junto con la componente horizontal de la velocidad inicial. Componente horizontal de la velocidad inicial va a ser igual a 50 raíz de 3 metros por segundo. Excelente. ¿Qué más tenemos? Mira. Nuestra pelotita va a continuar por aquí. Aquí tenemos la proyección. Recuerden, la proyección íbamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme hasta que llega aquí. Y este puntito también lo vamos a traer y traemos aquí la pelotita a la proyección. Tenemos entonces a la componente horizontal de la velocidad inicial. Queremos calcular esta distancia horizontal D o alcance horizontal. ¿Y qué otro dato tenemos? Vamos a colocar por aquí todo el tiempo que le tomó a la pelotita llegar hasta acá. ¿Cuánto fue? Lo arrastramos directamente a la proyección. Este tiempo de vuelo, ¿cuánto fue? ¿Te acuerdas cuánto era? Era 5 más 5, eso era 10 segundos. Excelente. Y ahora vamos a calcular, ahora sí, vamos a calcular el valor de esta distancia horizontal de, ¿ya cuánto era igual? Colocamos ahí la fórmula, ahí está la fórmula otra vez. Era dibuja vacas trotando. Y calculamos el valor de esta distancia horizontal D. D va a ser igual a
Componente horizontal de la velocidad inicial, 50 raíz de 3 metros por segundo. 50 raíz de 3. Y lo multiplicamos por el tiempo t. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos? Aquí lo tenemos. 10 segundos para realizar nuestro movimiento parabólico de caída libre. Colocamos simplemente el 10. Y ahora el valor de esta distancia horizontal d la vamos a traer de este ladito. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que d es igual a 50 raíz de 3 multiplicado por 10. ¿Cuánto es eso? Volvemos a colocar el 50 y le aumentamos este cerito de aquí. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la raíz de 3. Y en el sistema internacional la distancia, al ser una longitud, se expresa en metros. Y listo, ya tenemos el valor. Distancia horizontal d igual a 500 raíz de 3 metros. Muy bien. Seguro que hay muchos de ustedes que ya estudiaron antes el movimiento parabólico de caída libre. Y probablemente dirán, oye, pero hay unas fórmulas más fáciles que nos permiten calcular este tiempo de vuelo y la distancia horizontal recorrida. Sí, y las veremos más adelante, no se preocupen. Lo importante es... Listo, ¿cuánto salió la distancia? ¿Hicieron en la calculadora? 50 raíz, 500 raíz de 3, ¿cuánto sale eso? Sí lo hicieron, ¿verdad? ¿Cuánto le salió? Se durmieron otra vez. Les hizo dormir el profe. ¿Cuánto salió la distancia? A mí me salió 866. 866.025. Muy bien, entonces ese es el resultado que nos dio, ¿no es cierto? Como él les decía, no nos pidió la distancia, pero nosotros la sacamos. Y aquí, mire, aquí está la fórmula, ¿no es cierto? Para que no se olvide. Listo, ¿preguntas? Preguntas, aunque fue tan claro el señor, por eso yo les puse, dije, a mí no me entienden, le voy a poner al otro profe. Sí, ¿entendido todo? Les voy a dejar uno de deber, porque por el tiempo. O sea, acabamos en 5 minutos. Conocer cómo afrontar. Veamos, ¿ya? Con un valor de la... Veamos el siguiente ejercicio. Dice, un portero saca un balón desde el césped a una rapidez de 26 metros sobre segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40 y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcular la altura máxima del balón, la distancia desde el portero hasta el punto donde caerá en el campo y el tiempo en que la pelota estará en el aire. ¿Ya? Mira, aquí está el dibujito, está lanzando la pelota, el balón, el ángulo es de 40 grados, dice, ¿no es cierto? Tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y, que tenemos que sacar de la rapidez. Las fórmulas que están en la guía, esto es sacado de la guía, pero usted tiene que ver a cuál de ellas acude para sacar la respuesta. ¿Ya? Tenemos los datos, las incógnitas y podemos empezar. ¿Será que sí podemos hacer? Sí. Vamos a ver la solución. Dice, en primer lugar descomponemos la rapidez inicial en sus componentes. ¿Cuánto le salió la componente en X? A ver, hágalo. ¿Cómo se acaba la componente en X? ¿Cómo se acaba la componente en Y? Con la fórmula. ¿Cuánto sale? A ver, hágalo, pero ya, porque ya no tenemos tiempo. ¿Sí está haciendo o no está haciendo? Sería bueno que lo haga. ¿Ya? Entonces, mire, BOX es igual a BO coseno de teta es igual a 26 por coseno de 40. Acuérdense que el ángulo era 40, ¿no es cierto? Y esto nos da un total de ¿cuánto? Sáquelo en la calculadora. De pronto me equivoqué aquí. ¿Sí sale eso? Sí. Vamos a ver ahora la componente en Y. ¿Cuánto sale la componente en Y? La componente vertical de la rapidez inicial será ¿cuánto? Igual cogemos, ¿no es cierto? Veo que era 26 por seno de 40 y esto nos da ¿cuánto? 1671. Listo, usted lo puede luego chequear en la calculadora. La calculadora no se equivoca, ustedes saben, ¿no es cierto? Nosotros si nos equivocamos por la calculadora, no. Entonces hay que aplastar bien cuál es el seno y cuál es el coseno. Listo, tenemos las componentes en X y en Y.
Ahora, la altura máxima. Mire, la altura máxima, tal como sacó anteriormente, ¿no es cierto? Recuerde cuál se ponía en 0. Si ya tiene acá la B en Y, se convierte en 0. Y por eso cae, ¿no es cierto? Entonces, de ahí vamos a calcular H. Nos queda así la fórmula. Reemplace B o Y al cuadrado sobre 2G. Acuérdense que 2G estamos con 9.8. ¿Cuánto sale? 9.8 o 10. ¿Cuánto le cogimos? Sí, 9.8. Mire. Entonces, 16.71 al cuadrado dividido para 9.81 por 2. Y esto nos da un 14.23. Tenemos ya la altura máxima. ¿Sí está haciendo? Nos pedía calcular 3 cosas, ¿no es cierto? Está la altura máxima. Ahora nos pide ¿qué? El tiempo de vuelo. Recuerde que teníamos tiempo de subida y tiempo de bajada, pero también teníamos la fórmula que es 2 por el seno del ángulo y por la velocidad, me parece, ¿verdad? Mírelo, mírelo. Ya, ahí está, mire. Entonces dice 2 BO por seno del ángulo dividido para G. Y esto reemplaza los datos y le da 3.41. Ahí se lo dejo. Si no tenemos, por cuestión de tiempo, usted lo va a volver a hacer cuando revise la grabación. Para que lo saque en la calculadora. ¿Listo? ¿Preguntas? Giselle, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si a veces no nos indica cuando tenemos que aplicar el 9.8? ¿Qué pasa si le aplico 9.81? O sea, ¿qué pasa si divarío? La respuesta va a ser diferente, ¿verdad? La respuesta no va a variar mucho. Por ejemplo, aquí, en vez de salir 3.41, le va a salir 3.42, digamos. ¿Ya? O 3.39, a lo mucho. No varía. Y en esos casos, no se preocupe porque calificamos el proceso. Yo califico el proceso. ¿Ya? Entonces le veo que está 981, tengo que hacer los cálculos con 981. A pesar que, como yo les decía, no siempre nos dice con qué trabajamos. ¿Se acuerda que el profesor que estaba decía que el primer ejercicio me parece que trabajó con 10, o el primer ejemplo trabajó con 10 de gravedad, pero le avisó, ¿no es cierto? Entonces solamente es cuestión de cálculo. Y yo le he avisado también en las guías, en los ejercicios de las evaluaciones, en los cuestionarios, estamos trabajando con 9.81, pero también está escrito, se trabaja con 9.81. Y aquí estamos trabajando también con 9.81. No cambia mucho, es poquito nada más. ¿Listo? ¿Algo más? No, Liz, muchas gracias. Revise todos los ejercicios de la guía, hágalos de nuevo, dé la vuelta y diga, ¿por qué sale esto? A mí no me sale. Revise, ¿ya? Acuérdese, recta final estamos. Así estamos de dudosos a veces, ¿no es cierto? Entonces no me queda más que decir muchas gracias por su atención. A todos ustedes, bendiciones y a ponerse las pilas. Recuerde, estamos ya en la recta final. Deseo que pasen todos, como les decía al principio, estamos 52 personas y esas 52 personas tenemos que terminar ahora la unidad 4 para que tengan sus merecidas vacaciones y pase a segunda de bachillerato, ¿verdad? Listo, muy bien, entonces, bendiciones, eso ha sido todo por hoy. Cualquier cosa me la preguntan. Si necesitan preguntar, ya saben por dónde, ¿no es cierto? Por la plataforma, cualquier cosa. El foro, por favor, contesten, tienen que tomarse fotitos. 2 fotos les pide de lo que ustedes hacen, de la tabla llena y de lo que están haciendo el experimento. No es difícil. En este feriado aprovechen con sus niños, los que tienen, en hacer este experimento. Y es de integración también, ¿no es cierto? Para algo debe servir todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Así aprende usted, aprende su hijo, aprende su esposo, su esposa. Entonces, integrémonos. Listo. Alguien me quería preguntar, David, me parece que alzó la mano por ahí. Pregunte nomás. ¿Será que nos puede explicar lo del foro?
Ya. Eso le iba. Déjenme apagar la grabación y listo. Entonces, bendiciones, bendiciones a todos.